Señora Cielo, Buenos días. mm, Buenos buenos días, días, ¿cómo señora están? Cielo. Bien. Eh, ¿Está conectada a través de un celular o un computador? Un celular. Necesito que esté en un espacio fijo, cerrado, usted sola. Pero te sí, señor. Espera un momentico, por favor, ya me ubico entonces acá. Necesito que lo podamos ver también su rostro y parte de sus extremidades superiores. Listo, sí, señor, ya estoy acá ubicada. Ahí ya me ven bien. Sí, Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Cielo Salinas Benítez. Presento mi documento de identidad. más cerca, por favor. Listo. Muy bien, señora Cielo, levante su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en esta declaración que va a rendir? Sí, señor. Recuerde que si me falta la verdad, le compulsaré copias a la autoridad judicial penal para que investiguen alguna falsedad. ¿Listo? ¿Me entendió? Sí, señor. Listo, señora Cielo, usted fue convocada aquí a este proceso como testigo por cuenta de la empresa Efectivo Limitada. Sí, señor. Cuéntenos, ¿qué relación usted tiene con la empresa Efectivo? Yo trabajé en Efectivo Limitada como facilitadora de talento humano, líder de talento ¿En, humano. en qué época trabajó? Yo trabajé desde el 2012 al, al año pasado, a febrero, en diciembre de 2012 a febrero del 2024. ¿Usted conoció al señor José David Benítez Herrera, Sí, señor, él era un promotor de mercadeo. doctor de mercadeo? Doctor Cristian, ¿tiene usted el uso de la palabra? Gracias, señor juez. Señora Cielo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctor, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Em, Señora Cielo, ¿usted recuerda a través de qué figura se dio la vinculación del señor José David Benítez? Sí, señor, él se contrató bajo un contrato de obra o labor misional por la temporal Dar Ayuda. Y pues digamos que ingresó bajo el cargo de promotor, mercadeo. ¿Usted sabe o le consta la existencia de unos contratos civiles o comerciales entre Dar Ayuda Temporal y Efectivo Limitada? Sí, señor, se realizaban unos contratos pues de acuerdo a las necesidades que se requerían por productividad de la compañía, por algunos proyectos y demás, se realizaban un contrato comercial cada año. ¿Recuerda en qué anualidades se suscribieron estos contratos que usted menciona? Mm, Pues digamos que eso se hacían cada año. Yo creería que fue como iniciaron yo creo que la relación comercial con Dar Ayuda, eh, 2017 tal vez, 2017 al 2021, o sea, digamos que la relación comercial con Dar Ayuda. El colaborador sé que trabajó allí, pero fue un tiempo, no sé si fueron creo que 3 contratos, si no estoy mal, los que él trabajó allí en la empresa.
¿Usted por qué sabe o le consta esto, esta relación comercial y relación laboral de dar ayuda con el demandante? Porque pues digamos que participamos en todo el tema de la vinculación por medio de la temporal. Entonces, fue una necesidad puntual que se requirió. La temporal, pues, digamos que nos ayuda a suministrar esos colaboradores en misión y se contrató allí para cubrir, pues, una necesidad puntual que se tenía como compañía. ¿Usted sabe o le consta si esos contratos comerciales con dar ayuda temporal y efectivo limitada tenían objetos distintos? Sí, señor. Eh, digamos que cada año el contrato era totalmente diferente porque pues eran un objeto misional totalmente diferente. El trabajador pues digamos que se le terminaba su contrato, se le pagaban todas sus prestaciones, su seguridad social como era legal. eh, y pues digamos que si ya se había otra necesidad puntual, pues se volvía a llamar y él aceptaba pues nuevamente una vinculación eh, ya para un objeto misional diferente con la compañía respecto al contrato que se tenga en ese momento. Y obviamente ahí pues tuvo que haber un tiempo digámoslo así, que se le de pronto se volvió a contratar bajo otro objeto misional, debe haber una suspensión de un tiempo, porque pues es dependiendo el objeto que se requiera como compañía para vincular de pronto al colaborador. Usted manifiesta que al trabajador, al demandante, se le pagaba todo su liquidación final de acreencias laborales. ¿A usted por qué le consta esto? Sí, claro, porque pues obviamente nosotros, pues digamos que en su momento efectivo le pagaba a la temporal pues las facturas, ¿no? Y pues se les paga todo, se les pagó todos sus acreencias, toda su salario, seguridad social, su liquidación de contrato. No hubo ningún inconveniente en ningún pago. Siempre se les cancelaba a los colaboradores quincenalmente. El cargo que usted tenía, perdón, que era de facilitador, eh, ¿podría explicarle a la audiencia si se podría equiparar a un jefe de recursos humanos o un coordinador o a qué precisamente, cuál es la analogía de ese cargo? Mi cargo era como un director, digamos, de talento humano. ¿Usted sabe o le consta o recuerda si a su dependencia llegó alguna reclamación por parte del señor José David Benítez reclamando impagos de salarios y prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social? No, señor, nunca llegó nada, no. Pues porque efectivamente siempre se realizaban los pagos oportunamente, en los tiempos legales que se debe pagar, tanto digamos primas, cesantías, su liquidación de contratos, siempre se pagó muy cumplidamente. Eso pues es algo de destacar por parte de efectivo. Pero el pago lo hacía efectivo al señor José David Benítez o a dar ayuda temporal. No dar ayuda temporal que pues obviamente es su empleador, ¿no? Sino que pues digamos que la empresa, digamos la empresa usuaria, en este caso efectivo, pues ellos obviamente pedían todos los soportes de pago y pues estaba pendiente de que a sus colaboradores misionales les pagaran como debía ser, pues de acuerdo al contrato firmado. Gracias, no tengo más preguntas. Gracias, doctor Gracias. Cristian. Doctora Maybel, ¿quiere usted contrainterrogar? Sí, su señoría, muy amable. Sírvase manifestar al despacho, como dice usted, que participó para hacer todo el requerimiento de personal en misión. Eh, ¿Puede aclarar al despacho cómo hacía ese requerimiento a la empresa dar ayuda para ese trabajo misional? ¿Por Pues qué medio digamos que se hacía? ¿Cómo se hacía y a qué correo se envió? ¿Cómo se envió la pues como la solicitud? empresa usuaria pues tiene
en ese momento, pues la temporal dar ayuda, se hacía obviamente una solicitud de un perfil que se requería, ¿sí? Y ya la temporal, digamos como empresa empleadora, nos ayuda a buscar ese perfil que requiere la compañía, ¿sí? Y pues digamos que cuando buscan ya el perfil, pues se exige una terna, se presentan varios candidatos y ya pues se selecciona el candidato que cumpla el perfil para el cargo, ¿sí? Y pues digamos que ya se contrata por medio de la temporal y pues el colaborador, como lo dice, es un contrato en misión, entonces el colaborador pues va a desempeñar sus funciones pues ya en el cargo que vaya a tener con la empresa usuaria. Entonces, Y en esa el es la caso manera como se hace. del señor José Benítez, ¿cómo fue? ¿Qué cargo fue? ¿Cómo fue el tema? ¿Que requerían mayor producción? ¿Cómo fue el tema ahí para que él llegara a Efecti? Doctor, pues digamos que en ese caso, pues digamos que en la estructura de la compañía se abre el cargo de promotor de mercadeo, porque ese Mm. cargo pues realmente en la empresa no, pues, no existía, se abre ese cargo para, digamos que un tema de, es que la verdad no recuerdo bien, hace muchos años, pero sobre todo era para como cumplir algo de unos proyectos, ¿sí? Efectivo Limitada pues siempre maneja temas de proyecto con diferentes convenios. Entonces, de acuerdo a los convenios que estén activos, pues asimismo contrata el personal misional para esos proyectos, que son muy puntuales. Pueden durar 6 meses, 8 meses, un año, y ya se cierra y se abren otros proyectos, ¿sí? Eh, entonces, pues la verdad no sé en cuál sería ese proyecto, pero debe estar consagrado en el objeto misional del contrato, de la empresa de dar ayuda, ¿sí? Entonces se contrató para esto puntualmente. Debe haber el siguiente, pues otro contrato que no, que de pronto aperturó otro proyecto diferente que hace que pues se requiera nuevamente digamos, ese recurso. El señor se le liquida el contrato y él vuelve a participar cuando se abre la convocatoria para el otro proyecto. Entonces, pues obviamente como él ya cumple ese perfil, pues vuelve a ser seleccionado y él acepta nuevamente trabajar con efectivo limitado. Entonces, bajo el perfil requerido. Creo que él tuvo dos o más, o como tres contratos. Obviamente, pues así se va generando de acuerdo a los proyectos que tenga efectivo limitado activos y la duración de cada uno de ellos. Y ya pues digamos que incluso ese cargo desapareció. Ese cargo ya pues no existe porque ya los proyectos pues digamos que se acabaron en los puntos de atención. Se va a manifestar al despacho, sí, como dice usted que participó en ese proceso, ¿en qué fecha empezó la labor el señor José David Benítez y en qué fecha la terminó? Pues lo que es que como yo ahorita no estoy activa allí, como les decía, pues yo trabajé hasta el año pasado en febrero, pues la verdad no recuerdo bien, pero sé que fueron 3 contratos, creo que fue en el 2017, si no estoy mal, cuando inicia como su relación laboral con Darayud, Sí, 2017. bueno, como usted dice que fue directora de talento humano, usted tiene conocimiento que la normatividad dice que para solicitar este tipo de personal a una temporal se debe hacer unas requisiciones. Usted sabe si eso Ujú. se hizo porque no obra dentro del expediente. Sí, claro, debe haber una solicitud, que es una requisición o una orden de servicio, que también se le llama, ¿cierto? Entonces, la solicitud debe estar, de pronto, pues, tocaría, pues, que la puedan anexar, porque, pues, generalmente se realizaba. O sea, digamos Eh, que no se arranca ningún proceso si tú no tienes esa solicitud, ¿cierto? Esa ficha técnica de la orden de servicio. Precisamente porque no obra se le hace la pregunta. Como usted participó, usted la envió, ¿por qué medio la envió? Pues yo Pues no la envío objeto la directa. pregunta porque la pregunta conduce al testigo, además, bajo una premisa que no es cierta. Lo primero, la ley no exige la orden de servicios, la ley 50 de 1990 no lo exige. Y segundo, en el expediente sí obran documentos respecto de eso.
Bueno, aquí no me van a preguntar sobre normatividad, que eso yo, para eso, eso se va a definir es en la sentencia. Aquí simplemente si existe, o señora Cielo, alguna orden de ese tipo, ¿usted la realizó? Sí, doctor juez, claro, siempre se hacía, siempre, porque digamos, para buscar un recurso, pues tienes que tenerla para saber cuál es el perfil, cuál es la educación que se quiere, la formación, su experiencia, el salario, entonces tiene que haber, claro que siempre se enviaba, es algo que lo Con exigía. respecto al señor José Benítez, que para ese cargo, qué se requería? ¿Qué le exigían a la temporal? Pues, doctor, yo creo que ese cargo debía ser como un tecnólogo, tal vez, o profesional, por las funciones que se realizaban. Entonces, y pues debía tener una experiencia por ahí de 2 años hacia arriba, eh, en todo el tema de pronto de atención de puntos, de servicio al cliente, mm, de inventarios, de manejo de pronto de publicidad, de eventos, es de pronto lo que se pedía para ese cargo. Mm, ¿Usted participó en esa contratación del señor José para que él llegara allá? Pues digamos que como yo era la líder de talento humano, pues llegaban ya pues obviamente el recurso, participa de pronto la parte de selección, obviamente seleccionando el colaborador, pero pues gestión humana, tú sabes que es un 360 de todos los procesos que se desarrollan en los colaboradores. Entonces ¿Usted, participa obviamente en la temporal y pues nosotros de frente con selección. usted qué sabe de los pagos al señor Benítez? Los ¿Cómo se le pagos sí, pagaba? ¿Quién le efectivamente. pagaba? Le pagaba pues dar ayuda y se le pagaban los cortes estipulados por efectivo, que es quincenal, los 15 y los 30. Esos eran pues digamos los pagos. Todo se les pagaba de acuerdo a la normatividad, que pues ya el doctor sabe que de acuerdo a sus primas, sus cesantías, todo era bajo, digamos que no hay de pronto un pago que puedan decir que se incumplió, no, todo se les pagó cumplidamente. ¿Pero usted verificó ese proceso? ¿Usted verificaba cómo le Claro que sí, pagaban o señor. cómo sabe eso? Claro, porque en eso estaba inmersa todo el tema de nómina y pues digamos que ese era uno de los frentes que yo también atendía. Entonces ahí sí doy fe plena de que todos los pagos se le realizaron como debían ser. Y pues como en alguna de las preguntas anteriores, que si el señor presentó una queja, nunca presentó una queja. Tú sabes que si uno le toca el salario a un funcionario, al siguiente día ya están colocando la solicitud. Entonces, pues digamos que es el caso del señor, que él nunca nos puso nada de pronto que le dejaron de pagar o que no le pagaron. Nunca tenemos ninguna reclamación. Continúe, doctora Maybel. Sí, señor. Sirva a manifestarle el despacho. Hay una serie de bonos, de auxilios que el trabajador recibía, en el cual le haga claridad, como usted era directora de talento humano, se hacía por parte de ustedes como bono de servicio, auxilio de formación, auxilio de alimentación. ¿Puede aclararle al despacho en qué consistía esos auxilios, esos bonos? Mira, digamos que hay unos que son salariales, entonces pues entran totalmente, que lo llamábamos diferentes nombres, pero entran en toda la parte prestacional. Entonces, hacen parte de toda la parte prestacional de ese salario. Otro de pronto que se maneja de manera desalarizada, ¿cierto? De acuerdo al artículo 158, en el que pues digamos que entre las partes firman esa parte de salarización, que pues sabemos que se puede en 60-40, sin embargo la empresa casi siempre de pronto manejó un 70-30 o un 80-20. Y pues se les daba para temas de alimentación, obviamente, o para temas de formación. Si la persona, pues digamos que como una ayuda y pues como algo desalarizado como se tiene contemplado en la ley. ¿Y esos bonos se los daba efectivo se los pagaba efectivo o era la temporal? La temporal, doctor, pero eso está en el contrato de trabajo firmado por el colaborador. Ahí están todos cómo está, digamos, configurados
tu salario. Entonces está el salario, el bono de servicio Sí, que sí, sí, hace sí, el sí. salario. Yo digo lo que Entonces le ese es lo consta, más. lo que usted Sí, pudo percibir. me consta de que pues se firmaron los contratos y que se les entregaban en la nómina al colaborador cada quincena. Doctora Maybel, continúe. Gracias. Sírvase manifestar al despacho si ustedes hacían seguimiento a estos auxilios, a estos bonos que se le pagaban al señor José David Benítez, como el auxilio de formación, auxilio de alimentación, auxilio de servicio, auxilio de vivienda. Claro, pues digamos que nosotros estábamos cada quincena soportando de que le pagaran de acuerdo al contrato firmado entre las partes, el acuerdo que habíamos llegado, que les pagaran realmente de esta manera cada quincena y así lo hacía la temporal. Nunca Me recibimos ninguna refiero, reclamación de parte del señor. No por es la pregunta. ejemplo, ya permítame, doctora. Por ejemplo, el auxilio de formación. ¿Qué fin tenía ese, usted sabe? ¿Para qué era ese auxilio de formación, por ejemplo? Doctor, pues digamos, es para, digamos, que la persona se siga preparando, de acuerdo, pues obviamente, a sus formaciones que él vaya adquiriendo para tener más competencias en su cargo. ¿Y usted sabe y le consta cómo se hacía ese control? ¿Ustedes de pronto en efectivo verificaba si el señor se matriculaba, si hacía cursos, diplomados, ¿sí? Si utilizaba ese dinero para eso? Doctor, pues digamos que tendríamos que validar, pues en la carpeta, pues obviamente el señor debía estar estudiando, creería yo, igual, digamos que esto es un auxilio que también se imparte para su núcleo familiar, ¿no? Para él o su núcleo familiar. Entonces, ese sí es un punto que tendría que, pues, soportarlo de pronto, ya si requieren algún documento específico. Pero pues digamos que su fin era para formarse el colaborador para fortaleciendo pues sus capacidades y habilidades del cargo. ¿Usted en algún momento le pedían algún certificado al trabajador? Algo así, decir, bueno, ¿cómo invirtió eso? Sí, pues digamos que ahí se hacían varios soportes de las solicitudes. eh, de pronto cuando hacían para los auxilios de formación y demás, por eso digo que tendría que ser validar lo que soportes Es el decir, señor ¿usted entregó. le consta eso? ¿Le consta eso? ¿Sabe? ¿No sabe? Pues que me consten, digamos que la parte documental, de gestión documental, no la manejaba totalmente yo, no. Entonces, digamos Listo, que ya no me costaría. listo, señora Cielo. Doctora Maybel, Gracias, doctor. No tendría más preguntas. ¿los apoderados de las otras partes quieren preguntarle algo a la testigo? De mi parte no, señor, pues muchas gracias. No, su señoría. Listo. Gracias, señora Cielo, muy amable por su declaración. Puedes conectarse. Muchas gracias, doctor. Que estén muy bien. Un feliz día para todos. Gracias. Que no tenemos más pruebas pendientes por practicar, entonces procederemos a declarar cerrado el debate probatorio. ¿Tienen alguna manifestación? No, señor. No, señor, pues por mi parte. Bueno, voy a concederles el uso de la palabra a los apoderados para que aleguen de conclusión si lo consideran y comenzaremos con la doctora Maybel, de la apoderada de la parte actora. Doctora Maybel, ¿tiene usted el uso de la palabra? Tiene apagado el micrófono. Permítame un segundo, doctor.
Doctor, me permito presentar alegatos de conclusión de la siguiente manera. Bueno, hay que tener en cuenta los hechos relevantes dentro de esta demanda y que están debidamente probados. Desde el 4 de septiembre de 2017 hasta el 30 de marzo del 2021, el demandante prestó servicios personales, subordinados y remunerados para efectivo limitada, actuando para esta como promotor de mercadeo, bajo intermediación de dar ayuda temporal a través de unos contratos sucesivos y que se determinaron pues contratos temporales. Dentro de las declaraciones rendidas acá por las partes demandadas, pues se logró demostrar que efectivamente el señor trabajaba bajo una labor de promotor de mercadeo. Aunque entre cada contrato mediaban vacíos de 16 a 20 días, las funciones eran permanentes, continuas, en esencia, propias del giro, pues, ordinario de efectivo limitada, lo cual trasciende la naturaleza transitoria que exige el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 para contratos temporales. A través del pago habitual de un auxilio de formación, inicialmente fue de 504.000 pesos y un bono de servicio de 120.000 pesos, de manera regular y directa al demandante. Dichos conceptos fueron excluidos indebidamente de la base salarial para efectos de liquidación de prestaciones sociales y aportes a seguridad social. El despido del 30 de marzo del 2021 se expresó como justa causa, según el artículo 62, sin que se notificara previamente al trabajador, sin exhibir las pruebas en su contra, sin ofrecer una oportunidad de defensa ni agotar un procedimiento disciplinario, lo cual vulnera el debido proceso. Artículo 29 en la Constitución y convierte la terminación en unilateral y arbitraria. La liquidación final omitió la correcta reliquidación de prestaciones sociales con base en el salario real, no consignó las cesantías en la fecha legal y generó mora que da lugar a las sanciones estipuladas en la Ley 50, artículo 99, numeral tercero, artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. La ayuda temporal S.A. ejerció la intermediación ocultando la verdadera relación de dependencia entre el demandante y efectivo limitada, por lo que cabe declarar la solidaridad de los demandados conforme al artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas circunstancias se comprobaron mediante los contratos, volantes de nómina, certificaciones laborales, testimonios y demás pruebas sin que los demandados hayan logrado desvirtuar la primacía de la realidad sobre la forma. El marco normativo, pues tenemos un contrato a término indefinido, hay unos vacíos laborales en los cuales de todas maneras estamos hablando de 3 años prácticamente, donde sobrepasa pues los términos establecidos por la ley para este tipo de contratación por parte de las temporales. Los conceptos salariales que se determinaron acá, dice que toda contraprestación directa al servicio realmente recibió estos pagos salariales continuos, permanentes, habituales, y hacían parte del servicio integral del salario. Y en este momento, pues realmente no se logra demostrar que haya ocurrido lo contrario, que hay, dicen que eran unos bonos para formación, donde quedó plenamente demostrado que formación nunca hubo, no hubo seguimiento, no era el interés por parte de las empresas de que realmente la persona se formara, sino era parte del salario que él devengaba. Hay un bono de servicio que tampoco justificaron pues cuál era el destino de este bono de servicio, un auxilio de alimentación, un auxilio de vivienda que hace parte del salario devengado por el trabajador. El despido sin justa causa y el debido proceso. El empleador, pues dice la norma en el artículo 62 que el empleador que da por terminado el contrato debe probar la justa causa. Establece la indemnización pues por el despido sin justa causa. Además, el artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso, lo que exige una notificación, una oportunidad de defensa,
exhibición de pruebas, cuál es la causa para despedir al trabajador. Las sanciones por mora: no se consignaron las cesantías en tiempo. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo regula la indemnización por mora en el pago de liquidación, y el artículo 99, numeral tercero, Ley 50 de 1990, sanciona la no consignación oportuna de las cesantías. En este evento no hubo un pago oportuno de las cesantías. Solidaridad. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo impone la responsabilidad solidaria del empleador y la empresa intermediaria cuando se oculta la verdadera naturaleza del vínculo. Y es que es mucho las empresas que utilizan este medio precisamente para no tener contratado personal directamente, pero la norma ha sido muy clara de cuáles son los requisitos puntuales para poder contratar este tipo de personal. Ahí dentro del expediente no obra que haya una requisición, haya una solicitud, como se lo determina la norma, para este tipo de personal temporal. Jurisprudencia y doctrina. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sentado criterios que respaldan plenamente nuestros planteamientos. En la sentencia SL 2435 del 2022, la Corte declaró la existencia de contrato laboral a término indefinido cuando la actividad desarrollada por el trabajador era permanente en el giro ordinario de la empresa usuaria, aunque mediaron varios contratos temporales con breves interrupciones inferiores a 30 días, lo que impide considerar la relación interrumpida. En la sentencia SL 1259-2023, la Corte reiteró que los pagos habituales y retributivos al servicio, aunque estén pactados como bonificación o auxilio, constituyen salario. En ello señaló el tribunal, nunca desconoció que la denominada bonificación de asistencia tuviera carácter salarial. Era un pago retributivo del servicio, por requerir el despliegue de la fuerza del trabajador, así como que era cancelado de manera habitual mes a mes. En este caso, eso ocurrió. Fue cancelado mes a mes. En materia de continuidad de la relación laboral, la doctrina ha indicado que la concurrencia de varios contratos sucesivos con vacíos breves impone al juzgador un examen diligente, pues pueden configurar un solo vínculo a término indefinido. Ver la sentencia del Tribunal de Medellín. Bueno, en síntesis, con lo expuesto, solicito al señor juez acceda a las pretensiones de la demanda y se conceda todas las peticiones que se están haciendo dentro del presente proceso. Le agradezco muy amable, señor juez. Gracias, doctora Maybel. Doctor Cristian, ¿tiene usted el uso de la palabra? Gracias, señoría. Voy a ser muy concreto en mis alegaciones. Lo primero es que quedó plenamente acreditado que entre mi representada y el señor José David Benítez Herrera nunca existió un contrato de trabajo, sino que realmente, como él mismo lo confiesa, fue enviado como trabajador en misión a la empresa de servicios temporales, por parte de la empresa de servicios temporales aquí demandada, de la ayuda temporal. Y a través de ese envío de misión, pues mi representada fue la empresa usuaria de los servicios prestados por el aquí demandante. Y eso también se acompasa con las confesiones del actor, donde manifiesta que Efectivo Limitada nunca le realizó pagos por ningún concepto, ni salario, ni prestaciones, ni mucho menos aporte del sistema de seguridad social, sino que lo hizo su verdadero empleador de la ayuda temporal. Ahora bien, para efectos de la misionalidad que se predica y que quedó plenamente acreditada, pues se allegaron al plenario los objetos, más bien los contratos de suministro de personal o de prestación de servicios suscritos entre Dar Ayuda Temporal y mi representada en diferentes anualidades. Uno de ellos en marzo de 2017, donde debe remitirse el despacho a la literalidad del objeto contractual, donde evidenciamos que el objeto de este contrato entre estas dos empresas fue particularmente para el apoyo en el desarrollo y posicionamiento de los nuevos canales de transacciones de la compañía y las nuevas alianzas empresariales con compañías del sector y grandes superficies, dado que la productividad de la misma es variable y o inestable, determinada por las temporadas de consumo. Nótese cómo se ata una temporada de consumo, este contrato, y el proceso de mercadeo sobre cada una, la capacidad de costumbre del consumidor. Y nótese también cómo también se ata el área de mercadeo, precisamente al cual el accionante prestó sus servicios como trabajador en misión. Esto en cuanto al contrato 2017.
En marzo del 2018, en igual sentido, se suscribió un contrato de trabajo, un contrato de suministro, más bien de prestación de servicios entre las dos empresas aquí encartadas, cuyo objeto era particularmente para diseñar e implementar la estrategia que tiene como finalidad la incursión de la compañía en el mercado financiero mediante la generación de una solución financiera tecnológica de crédito que permita ofrecer crédito a los usuarios y con ello consecuente generación de nuevos ingresos para la compañía mediante la optimización de los recursos financieros con los que se cuenta en la actualidad. Nuevamente, un objeto contractual totalmente distinto del contrato anterior, para lo cual también se vio la necesidad la empresa de contratar a esta empresa de servicios temporales para el suministro de personal, cuyo objeto pues ya acabo de leer. También en marzo de 2019 se suscribió un contrato entre estas dos empresas, cuyo objeto era particularmente para desarrollar e implementar una nueva estrategia de datos para la compañía, incluyendo plataforma tecnológica o gobierno de datos y construcción de modelos de negocio. Nuevamente, su señoría llamó la atención sobre el hecho de que son diametralmente distintos estos objetos contractuales respecto del 2018-2017. En igual sentido, en el año 2020, el contrato entre estas dos empresas se circunscribió a entre los cuales participan personas naturales y jurídicas con el fin de consolidar la expansión de la compañía a través de la implementación de nuevos modelos de negocio que tienen como objetivo el posicionamiento a nivel global de la misma. ¿Ya? Nuevamente un objeto contractual distinto, y en marzo de 2021 también se vio abocado otro contrato mediante el cual tenía como objetivo el posicionamiento a nivel global de la misma, pero nótese que para marzo de 2021 fue cuando se dio la terminación del contrato de trabajo con justa causa que invocó el empleador aquí encartado para finiquitar el vínculo laboral entre el demandante y esta empresa. Ahora bien, para que no quede asomo de duda respecto de las misionalidades enviadas, obra en el expediente la requisición justamente que la apoderada del actor echa de menos, mediante el cual se precisa que se hace la requisición del cargo, o más bien del servicio en el área de mercadeo, toda vez que el motivo de la orden de servicio es el incremento de la operación por negociación, y esto pues obra en el expediente prueba allegada por dar ayuda temporal, de tal suerte que sí existió una misionalidad distinta en cada uno de los contratos de trabajo que suscribió dar ayuda temporal y el aquí demandante, y más allá de que el cargo, la denominación del cargo, pues sí existieron unas funciones distintas, como también confesó el demandante que prestaba su apoyo o sus servicios en distintas actividades, de tal suerte que no por el hecho de que haya tenido un cargo uniforme o la denominación del cargo uniforme, quiere decir esto que se dedicó a lo mismo durante los del 2017 al 2021, donde prestó los servicios como trabajador en misión. Ahora bien, también llamó la atención del despacho que en el interregno de estos 5 contratos, pues jamás excedió el límite de la temporalidad que depreca la norma, el artículo 77 de la ley 50 del 90, que habla de que se pueden prorrogar estos contratos de trabajo por 6 meses, renovables por otros 6 meses. Nótese, su señoría, cómo los extremos temporales de estos 5 contratos, en ninguno se supera el término del año, de tal suerte que tampoco se actuó de manera fraudulenta con el demandante, ni tampoco se trató de utilizar de manera acomodaticia esta figura de los trabajadores en misión para sacar provecho indebido por parte de mi representada, y ahí también se ata a la buena fe con la que siempre ha concurrido la empresa que hoy represento, que es Efectivo Limitada, respecto de la forma y el desarrollo de la relación contractual primero, tanto como con dar ayuda temporal, y así como el trabajador en misión dar ayuda, José David Benítez, de tal suerte que, como lo confesó el actor, pues nunca se generó ningún tipo de reclamación respecto de algún impago o de alguna anomalía que se diera en el curso de su vinculación como trabajador en misión por parte de mi representada. Y pues si se hubiera presentado, lo primero es que la llamada a responder es dar ayuda temporal, y segundo, pues mi representada como empresa usuaria también tiene unas responsabilidades, empezando por la subordinación delegada, que siempre cumplió y siempre respetó los mínimos y también todas las capacidades y la mano de obra que dio el aquí actor en su periodo como trabajador en misión.
Respecto a los auxilios deprecados que pretende el actor desconocer su incidencia no salarial, se tiene que dar ayuda temporal, aporta con destino a este proceso, pues los pactos de exclusión salarial expresos firmados por el actor, que él confesó también que fue firmado, pues digamos diligenciado y aceptado por él, que nunca presentó ningún tipo de inconformidad frente al mismo. Asimismo, pues él trata de endilgar algún tipo de visión del consentimiento que porque si no los firmaban no lo contrataban, lo cual no está acreditado y es únicamente su dicho, lo cual pues debe restársele credibilidad por parte del despacho en torno a estas manifestaciones, que más allá de las manifestaciones del actor no se debe tener en cuenta toda vez que, salvo las que generen confesión. Entonces tiene que, fue ampliamente explicado por los representantes y también por la testigo la destinación de cada uno de estos auxilios. Entonces, aunado al pacto expreso de exclusión salarial, conforme al artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que habilita al empleador no a restarle incidencia salarial lo que es salario, sino a pactar cifras determinadas para que no hagan parte de su salario. Esto fue así y quedó plenamente acreditado. Luego, entonces, nunca existió un actuar de mala fe por parte ni de mi representada ni de la quien carta dar ayudas temporales en el cumplimiento de del reconocimiento y pago de estos auxilios no salariales y tampoco por el hecho de que sean habituales, esto por sí solo genera un componente salarial. Ya la jurisprudencia ha decantado más bien ha superado sí, ha superado esta lógica de que por el hecho de que sean habituales son salariales, no, realmente no, y también se da una prelación importante al pacto de exclusión salarial que se haya determinado por las partes. En síntesis, su señoría, ruego al despacho que se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Tanto no fungió como empleadora del aquí demandante y en todo sentido, pues se logra constatar con las pruebas documentales los pagos oportunos y completos de todas y cada uno de los acreencias laborales y derechos a los que tuvo lugar el actor y asimismo, pues no quedó acreditado ningún tipo de perjuicio por lo cual pues el demandante haya sufrido, ni tampoco es llamado a prosperar, ni mucho menos una mala fe por parte de las empresas que represento, por siempre de que represento en este caso a Efectivo Limitada, toda vez que siempre se actuó con la firme convicción de que las misionalidades siempre estuvieron atadas al objeto contractual de los contratos suscritos entre Dar Ayuda y Efectivo Limitada, de tal suerte que nunca se buscó un actuar fraudulento para el demandante y siempre se respetaron los términos de los 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, para los contratos de trabajo a término fijo que tuvo el aquí demandante y nunca se superó ese límite, de tal suerte que no existió nunca una mala fe y toda pretensión debe ser despachada desfavorablemente, inclusive pues las moratorias en dado caso si existe algún tipo de impago de derechos ciertos como lo pueden ser acreencias laborales. Gracias, señoría, y en esos términos dejo sentados mis alegatos de conclusión. Muy amable. Gracias, doctor Cristian. Doctora Elizabeth, ¿tiene usted el uso de la palabra? Muchas gracias, señor juez. Y en este estado de la diligencia procedo a discorrer el traslado de la siguiente manera. Lo primero es que de cara con la fijación del litigio y del problema jurídico que fue formulado en la etapa de la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues deberá encaminarse el ejercicio probatorio de las partes, esto es, de conformidad con el artículo 64 del Código General del Proceso, donde se establece que toda decisión judicial debe estar argumentada con base en las pruebas legal y oportunamente allegadas al expediente y con base en el artículo 167 que establece que cada parte debe probar o debe traer al despacho los supuestos de hecho de las normas jurídicas que pretende le sean aplicados. Esto nos propone entonces la obligación de observar esa carga probatoria dentro del ejercicio procesal que hemos llevado a cabo las partes. Sea lo primero manifestar que el primer problema jurídico planteado por el señor juez y aceptado así por las partes fue la existencia o no de un único contrato de trabajo celebrado el 4 de marzo del 2017 y ejecutado hasta el día 30 de marzo del año 2021. Y para solucionar ese problema jurídico es necesario tener en cuenta lo siguiente.
En la etapa del decreto de pruebas, el señor juez decretó como tales las aportadas con la demanda y con la contestación de la misma, sin que la parte demandante tachara de falso o desconociera ninguno de los documentos que fueron así aportados y que integran el expediente digital. De cara con ello, es necesario concluir que la totalidad de los documentos tienen vocación probatoria y se presumen asimismo auténticos. Y en ese sentido es menester, señor juez, observar entonces el folio 26, el folio 34, el folio 40, el folio 46 y el folio 52. En estas foliaturas del expediente digital se observa en el archivo contentivo de la contestación de la demanda propuesta por Dar Ayuda Temporal S.A., que obran los contratos de trabajo suscritos con el demandante. Esto concatenado con el interrogatorio de parte en el cual yo misma le pregunté al demandante si él, antes de suscribir los contratos de trabajo, los leía. Y allí él intentó manifestar que sí, pero no, que entonces los leyó, pero no completos, que entonces los leyó, pero no los revisó, y un montón de respuestas evasivas con las que quería presentar al juzgado una teoría del caso en el que expresaba que los contratos eran demasiado extensos, demasiado complejos, en un lenguaje básicamente ininteligible, hecho que no es cierto, como puede observar el señor juez, donde los contratos de trabajo son documentos bastante sucintos, bastante concretos, que tienen 3 páginas, cada uno de los contratos de trabajo, y que los conceptos salariales y no salariales, primero, están clara y determinadamente previstos en los contratos de trabajo, en la cláusula quinta de cada uno de ellos, así también en la primera parte del contrato. Obsérvese, por ejemplo, el folio 26, donde obra el contrato de trabajo suscrito por las partes el día 4 de septiembre del 2017, podrá observar el señor juez que incluso en letra mayúscula, negrilla y subrayada se observa conceptos salariales y conceptos no salariales. Y aquí también es importante, señor juez, tener en cuenta lo previsto en el artículo 79 del Código General del Proceso, donde se establece temeridad y mala fe. Se presumirá que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos. Numeral primero, cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. Y esto es muy importante, señor juez, porque de un estudio ni siquiera juicioso, ni siquiera riguroso, es decir, de una mera lectura de estos documentos, se observa que el bono de servicio fue pactado con carácter salarial y prestacional. Y cuando la parte demandante desconoce ese hecho y alega que ello no es así, está afirmando hechos contrarios a la realidad con los cuales pretende obtener un doble pago de conceptos salariales ya cancelados y que tienen incidencia salarial y prestacional. Y esto nos evidencia, como la misma norma establece, temeridad y mala fe porque se pretende un doble pago de un concepto ya cancelado. Adicionalmente, señor juez, es menester entonces observar que los pactos de exclusión salarial tienen plena eficacia y así lo ha reconocido la jurisprudencia cuando en ello convergen los elementos esenciales de cualquier negocio jurídico, como es los elementos de existencia y de validez, y específicamente, pues su consagración expresa, como lo determina la jurisprudencia. Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia ha determinado también que cuando yo pretendo alegar un vicio del consentimiento, es necesario que lo pruebe. Y esto lo dice la sentencia SL 808 del 13 de febrero del año 2019. Es decir, si lo que el demandante está tratando de alegar es el error o la fuerza, así debió haberlo demostrado. Sin embargo, pues además de su dicho, no acompasa ninguna otra prueba. Es decir, no trajo testimonios, no tachó de falsos los documentos, no los desconoció, no. Adicionalmente, cuando yo misma le interrogué por ese hecho y le dije si él había manifestado su inconformidad, su duda, su desconocimiento frente a alguna de las cláusulas contractuales,
Él dijo que sí, que eso era cierto, que él no había entendido y que había preguntado. Sin embargo, es menester contrastar esta afirmación con la afirmación anterior. Es decir, si yo no leí los contratos y esa es una situación imputable únicamente al trabajador que tuvo la oportunidad de leerlos, son solo 3 páginas, no quiso hacerlo de esta manera, entonces, ¿cómo podría después decir que tenía dudas y no había comprendido? Y cuando yo le pedí que concretara su información y que nos expresara, entonces, a qué persona le había elevado esa inquietud, en qué momento, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, entonces ya el trabajador, por supuesto, no pudo de ninguna manera concretar esa afirmación que había hecho. Trasegamos, señor juez, la audiencia y llegó el punto de ser cuestionado el demandante respecto de esos pactos de exclusión salarial y del uso de esos recursos. Cuando yo le pregunté si él había declarado sí o no, si él pagaba arriendo en el lugar donde vivía, ubicado en la calle 7, número 87B70, él manifestó evasivamente que de eso nadie le había preguntado. Sin embargo, pues las pruebas documentales son elocuentes y el señor juez las puede ver de folio 22 a 25 del expediente digital archivo PDF contentivo de la contestación de la demanda de dar ayuda temporal S.A., donde claramente en las hojas de vida, donde se le solicitó expresar esa información, y esa solicitud de expresar esa información tiene una finalidad, no es simplemente informativo. Y es porque de conformidad con el artículo 79 de la Ley 50 de 1990, las empresas de servicios temporales tenemos la obligación de trasladar al trabajador en misión el esquema salarial y también el plan de beneficios que tenga prevista la empresa usuaria para sus propios trabajadores de planta. Entonces, por eso se le pregunta al trabajador si él vive en una vivienda propia o si él vive en una vivienda arrendada y cuál es la dirección de esa vivienda. En el tráfico contractual es no solo necesario, sino imprescindible poder confiar unos en otros. Al trabajador se le preguntó expresamente sobre eso y él manifestó que sí. Y en esta audiencia yo le pregunté cómo era cierto, sí o no, que él pagaba arriendo durante la ejecución de los contratos de trabajo con dar ayuda temporal S.A. y él manifestó que sí. Luego, evasivamente, cuando le pregunté el monto del arrendamiento, dijo no acordarse. Yo le pedí que por favor lo hiciera en forma, pues no exacta, porque entiendo que han pasado algunos años desde que él vivió esa situación, sino aproximada. Tampoco quiso hacerlo, fue renuente a traer al proceso esa información. Asimismo, cuando se le preguntó por su jornada laboral y el consumo de alimentos durante la jornada laboral, él expresó que en efecto, que las labores de él consistían en visitar puntos de venta, bodegas, que era un horario rotativo, que tenía dos bodegas a cargo, que era incierta el momento en el que podía consumir sus alimentos. Y es que precisamente por eso se le concedió un auxilio de alimentación, teniendo en cuenta esos hechos, la incertidumbre de su alimentación, las dificultades para desplazarse en una ciudad tan grande como Bogotá hasta su casa a alimentarse. Y a voces del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, está prevista esta alternativa como uno de los puntos que permiten concertar la desalarización de una suma de dinero para apoyar al trabajador en estos elementos que no pretenden retribuir el servicio, sino que pretenden darle al trabajador una mejor calidad de vida, como en este caso era apoyar dentro del plan de, eh, de la, del establecimiento del, de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, en ese riesgo psicosocial, el apoyo a que el trabajador, entonces, como sabíamos que no podía, no tenía un horario pues regular establecido con 2 horas de almuerzo para poderse desplazar y etcétera, pudiera consumir sus alimentos dentro de la jornada laboral, comprarlos
en el momento en el que a él le fuera posible este hecho. Entonces vemos que los conceptos no salariales están perfectamente descritos en el contrato de trabajo. Primer requerimiento. Segundo requerimiento, son evidentemente claros dentro del pacto de exclusión salarial. El señor juez puede verificar los contratos, cláusula quinta, donde está subrayado y en mayúscula conceptos salariales y conceptos no salariales. Y en esos no salariales, pues tenemos el auxilio de vivienda y el auxilio de alimentación, pues que claramente se explican, primero desde la confesión realizada por el trabajador, segundo desde la naturaleza de las labores llevadas a cabo por el trabajador, y tercero, pues está comprobado que esos emolumentos eran destinados por el trabajador para satisfacer esas necesidades específicas y concretas. También es necesario, señor juez, observar que con la contestación de la demanda de la ayuda temporal S.A. se aportaron la totalidad de los comprobantes de pago que da cuenta del cumplimiento de la obligación en forma oportuna, clara y directa de esa obligación de pagar el salario y también de pagar las liquidaciones a la terminación de cada uno de los contratos de trabajo, porque se observan las 5 liquidaciones a la terminación de cada uno de esos contratos de trabajo. Ahora bien, es necesario observar, señor juez, que el trabajador faltó a la verdad en el interrogatorio de parte cuando fue indagado respecto de los hechos que motivaron, en primera instancia, el rendimiento de la versión libre, en segunda instancia los descargos, en tercera instancia la sanción de suspensión y como cuarta instancia la terminación con justa causa del último contrato de trabajo. Puede observar el señor juez que a folio 100 de la contestación de la demanda de la ayuda temporal S.A., a partir del folio 100 se aportaron primero, el acta donde el trabajador rinde su versión libre por los hechos ocurridos el 2 y el 3 de febrero del año 2021. Asimismo, el acta de descargos llevada a cabo el 15 de marzo del 2021 y la suspensión disciplinaria del 1 de marzo del 2021. Y muy concretamente, simplemente me permito leer la respuesta del trabajador a las preguntas 15, 16 y 17 de esa acta de descargos. Pregunta 15, abro comillas, preguntado, ¿ha presentado con anterioridad algún tipo de novedad en el cumplimiento de su jornada laboral? Respuesta, sí, anteriormente tuve una toma de descargos por incumplimiento en el horario. 16, preguntado, ¿presenta historial disciplinario sancionatorio? Suspensiones disciplinarias respecto del incumplimiento de horarios laborales y prestación del servicio. Respuesta, sí, tuve una sanción por incumplimiento en el horario por un periodo de 2 días. Pregunta número 17. Preguntado, indique por favor las fechas en las que ha recibido investigación o sanciones disciplinarias por infracción del horario de trabajo. Respuesta, se realizaron el 10 y 11 de marzo de 2021. Y cada uno de estos documentos, señor juez, que usted puede observar a partir del folio 100 de la contestación de la demanda de dar ayuda temporal S.A., están suscritos por el señor José David Benítez, quien pese a eso en esta diligencia dijo que no, que nunca había sido citado, que no era cierto, que no rindió descargos y que no faltó al trabajo durante los días 2 y 3 de febrero y también respecto del día 12 de marzo del año 2015. Como colorario de lo anterior, señor juez, queda demostrado fehacientemente en su orden las siguientes hechos respecto de las pruebas legal y oportunamente aportadas en forma documental y también practicadas en forma verbal en la presente diligencia. Primero, que entre las partes se suscribieron 5 contratos de trabajo, que esos contratos de trabajo mediaron la voluntad de las partes, que frente a ellos no recae ningún vicio del consentimiento como el error, la fuerza o el dolo. Segundo, que dar ayuda temporal S.A. pagó al trabajador la totalidad de los salarios y prestaciones sociales devengados como consecuencia de la ejecución de esos contratos de trabajo. Y aquí especial énfasis en el concepto vacaciones, porque en cada liquidación de cada uno de los 5 contratos de trabajo podrá observar el señor juez cómo clara y concretamente se compensaron en dinero las vacaciones al trabajador.
Tercer hecho demostrado, que al trabajador se le cotizó a la seguridad social por la totalidad del salario pactado. Cuarto hecho demostrado, que la empresa de servicios temporales trasladó, como lo demanda el artículo 79 de la Ley 50 de 1990, al trabajador en misión, el esquema salarial y también el esquema de beneficios no constitutivos de salario previsto por la empresa usuaria para los trabajadores de planta para tener un trato igualitario entre ellos. Cuarto, que el señor José David Benítez, durante el tiempo de la ejecución de los contratos de trabajo número 2, 3 y 4, pagó arrendamiento para subsidiar su vivienda en la calle 7, número 87B70. Asimismo, que en la ejecución de los contratos número 2, 3, 4 y 5, el señor José David Benítez utilizó el auxilio de alimentación precisamente para alimentarse durante el término de su jornada laboral. Sexto hecho probado, que la terminación del último contrato de trabajo entre las partes tuvo como causa el incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales previstas en el contrato de trabajo, también previstas en el Código Sustantivo de Trabajo y en el Reglamento Interno de Trabajo que se aportó por parte de Darayuda Temporal S.A. También está demostrado fehacientemente que al trabajador se le respetaron el debido proceso y todas las garantías procesales por cuanto fue citado, se le permitió rendir explicación respecto de los hechos claramente expuestos antes de la diligencia y que constan en cada una de ellas que el trabajador así lo hizo, expresó lo que a bien tuvo y como consecuencia de esas tres faltas previas, el empleador tomó la decisión de dar por terminado el último contrato de trabajo con justa causa. También está demostrado, señor juez, que no existió, como se planteó en el problema jurídico de resolver por parte del despacho, la ejecución de un solo contrato de trabajo, sino que se trató de la ejecución de 5 diferentes contratos de trabajo para atender 5 diferentes necesidades de la empresa usuaria. Que como lo dijo la testigo Cielo Salinas, se trabajaba por proyectos y cada uno de los contratos de trabajo en misión se celebró para atender la necesidad de la empresa usuaria en cada uno de los diferentes proyectos que ahora ya no se ejecutan como lo expresó la mismo testigo. En este orden de ideas solicito muy respetuosamente al señor juez proferir sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Gracias, doctora Elizabeth. Doctora Estela Botía. Su señoría, de parte de Berkeley, yo soy la apoderada que va a rendir los alegatos. La doctora Estela es la abogada principal, no obstante, yo soy la que está actuando en la presente audiencia. Doctora Jenny. Joana Hueso. Ah, Joana, perdón. Ujú. Listo. ¿Tiene usted el uso de la palabra, doctora? Muchas gracias, su señoría, por el uso de la palabra y sea lo primero indicar que en el presente proceso resulta indispensable resaltar que Efectivo Limitada carece de legitimación en la causa para vincular en garantía a la aseguradora Berkeley Seguros Colombia S.A. La legitimación en la causa la legitimación en la causa de conformidad con la jurisprudencia y la ley exige que quien llame en garantía sea el tomador, el asegurado o beneficiario de la póliza que que se pretende afectar. En este caso, las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales número 7332, 14450, 21558, 29621, 41435, 54023 fueron suscritas entre la aseguradora y la empresa de dar ayuda temporal exclusivamente a favor de los trabajadores en misión, sin que Efectivo Limitada figure como tomador, asegurado o beneficiario de dichas pólizas.
Por lo tanto, carecen de cualquier derecho legal o contractual para solicitar la vinculación de la aseguradora al proceso. Lo mismo lo ha reconocido diferentes fallos de la jurisdicción y tenemos como referencia el del Juzgado Laboral de Pequeñas Causas de Neiva del 21 de octubre de 2019 con radicado 2017-00892, en el que se absolvió a la aseguradora por idénticas circunstancias. Las pólizas cuya efectividad se pretende afectar están reguladas por el decreto 4369 de 2009 y el decreto 1072 del 2015. Estos obligan a las empresas de servicios temporales a constituir una garantía a favor de los trabajadores en misión para asegurar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones en caso de liquidez de la empresa de servicios temporales. Es decir, su objeto específico es garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales exclusivamente de los trabajadores en misión en caso de iliquidez de la empresa, dar ayuda temporal y solo respecto de los trabajadores vinculados durante la vigencia de la póliza. Así las cosas, la cobertura se activa únicamente cuando se declara mediante acto administrativo que debe ser del Ministerio de Trabajo, el estado de iliquidez de la empresa tomadora y el incumplimiento en los pagos de 2 o más periodos de salarios. Estos requisitos previstos en el artículo 18 del decreto 4369 desde el 2006 son taxativos y constituyen condición indispensable para la efectividad del amparo. Ahora, dado que las pretensiones de la demanda se refieren al reconocimiento de salarios y prestaciones derivadas de un presunto despido sin justa causa y también una reliquidación de los mismos, es evidente que no se configuran los presupuestos legales que habiliten la efectividad de las pólizas referidas en los presentes alegatos, motivo por el cual debe declararse probada las excepciones contempladas en el llamamiento en garantía. Ahora más, en el expediente no habrá prueba alguna de que dar ayuda temporal se encuentre en estado de iliquidez ni que se haya emitido el acto que declare el siniestro. Tampoco se demuestra que la reclamación se relacione con salarios o prestaciones dejados de pagar por iliquidez de la empresa de servicios temporales. Lo que sí se encuentra en el presente y que se ha manifestado en varias oportunidades a este despacho es que los señores de dar ayuda no han incurrido en mora en el pago de sus acreencias laborales respecto del demandante y mucho menos dejaron de cancelar los valores por conceptos de salarios y prestaciones al señor demandante. La jurisprudencia ha sido clara en que las pólizas de cumplimientos de disposiciones legales no amparan el patrimonio de las empresas usuarias, sino exclusivamente a los trabajadores en ilusión, como lo he manifestado frente a la eventual iliquidez de la empresa de servicios temporales. En consecuencia, no existe fundamento legal para afectar las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales expedidas por Berkeley, dado que efectivo limitada, pues primero no tiene calidad de tomador asegurado ni beneficiario y segundo no se ha acreditado la iliquidez de dar ayuda temporal, dado que pues como lo manifesté, no hay acto administrativo que declare el siniestro y las reclamaciones de la demanda no corresponden al objeto de la póliza. Por todo lo expuesto, se solicita al despacho declarar probadas las excepciones formuladas en el llamamiento y en garantía y en caso de una eventual e improbable condena, abstenerse de ordenar reintegro o pago alguno por parte de Berkeley, toda vez que la cobertura invocada no resulta procedente en derecho ni en los hechos que conforman el presente proceso. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Joana. Escuchados sus alegatos, el suscrito despacho va a suspender la audiencia y fijará para el 21 de noviembre de 2025 a las 3:30 p.m. para proferir el fallo pertinente que ponga fin a la instancia.
Repito, 21 de noviembre de 2025 a las 3:30 de la tarde. Señoría, Tienen, sí, dígame, doctor. Me permite, voy a justamente mirar, doctor. tengo otro fallo, su señoría, en esa fecha. ¿Es posible modificarla, si es tan amable? Doctora Maybel, Estoy verificando, doctor, también, a ver si de pronto tengo otra audiencia. Permítame. ¿a qué hora tiene la audiencia, doctor? A las 2:30. ¿11 y media, pues estaría bien? Ya reviso, señor juez. Un momentico. Eh, 11:30. Un momentico. Tengo otra a las 10, pero yo creo que sí alcanzo, señor juez. En dado caso, pues tendría que sustituirla. 11:30 estaría bien, doctores. El 21. Sí, señor juez, 21 de noviembre, 11:30 AM, ¿cierto? Sí, Sí, no habría doctor. problema, Sí, doctor. su Gracias. señoría. Bueno, entonces dejamos para el 21 de noviembre, 11:30 de la mañana, para proferir el fallo pertinente. Muchas gracias a ustedes y terminamos esta sesión siendo las 2:49 de la tarde. Buen día. Gracias, Muchas doctor. gracias. Feliz Bueno, día Feliz hasta para día para luego, todos. todos. gracias. Que Hasta estén luego. muy bien. Gracias.